Lección número 4, donde vamos a escribir el código de la aplicación para que ésta funcione correctamente. Recuerden que esta es una aplicación que utiliza el paradigma de la programación orientada a objetos, para lo cual en nuestro paquete o en mi paquete voy a agregar la clase principal, que la voy a denominar triángulo. Aquí es en donde se van a definir las variables de instancia de la clase para luego ser instanciadas por un objeto desde donde vaya a ejecutarse la aplicación. Esto es importante debido a que aquí vamos a controlar nuestras variables. Voy a definir las variables de tipo decimal y también el área, que es la que vamos a calcular basado en la fórmula del área de un triángulo, que es base por altura sobre 2. Como vamos a generar los métodos constructores, hacemos clic derecho, insertamos el código. Aquí está el constructor. Primero vamos a definir el constructor sin parámetros y luego vamos a definir el constructor con parámetros. Listo, vamos también a definir los get y los set. Ahí están los get y los set de todas las variables. Vamos a encapsular los campos, es decir, hacerlos privados, que es una característica muy importante de la programación orientada a objetos. A continuación vamos a nosotros definir el método que va a tomar un tipo de dato y de acceso público denominado área. Este va a recibir dos parámetros desde donde se ejecute la aplicación. Y efectivamente pueda tomar los valores respectivos. Como me sale una línea de error porque como es un método de tipo doble, tiene que retornar un valor de ese tipo de dato. Entonces aquí lo que vamos a hacer es asegurarnos que los datos que vengan desde donde se ejecute la aplicación se igualen a las variables de instancia. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Y aquí voy a calcular el área del triángulo en la variable de instancia área con la fórmula base por altura, esto entre 2. Ese sería el método que me permita calcular el área del triángulo. Y vamos a retornar ese valor, como les decía. Esto es lo único que se debe hacer en la clase principal. Como ven, esta clase no tiene el método principal. Desde donde vamos a ejecutar es desde el formulario que tenemos acá, para lo cual hacemos doble clic en el botón calcular área y automáticamente me genera el código del formulario con todos los objetos que hemos agregado en este formulario. Estoy simplemente quitando los comentarios que me genera para que se pueda visualizar mejor. Aquí es donde está el método que genera automáticamente la herramienta para poder escribir las instrucciones de nuestro método que va a calcular el área. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Aquí tengo que definir variables de tipo decimal de igual manera, pero debo hacer una transformación o un casting, porque cuando se ingresan valores o caracteres en una caja de texto, estos no dejan de ser caracteres, pero como necesito hacer un cálculo del área, necesito transformar esos valores a valores de tipo decimal. Entonces vamos aquí a poner la base, es decir, estamos capturando el valor de la base. Vamos a capturar también el valor de la altura.
que son los valores que van a pasar al método que está dentro de la clase principal. ¿Cómo voy a pasar esos valores? Esos valores los voy a pasar una vez que cree un objeto de la clase triángulo. Como ven, este es un editor que me ayuda a ir complementando los textos. Efectivamente ustedes lo ven, ya en la práctica ustedes lo irán descubriendo fácilmente. Aquí voy a definir una variable de tipo string, que es la que me servirá al momento que yo devuelva el valor decimal desde el método area para poder publicar en una caja de texto, porque recuerden que las cajas de texto soportan solamente datos de tipo carácter o de tipo cadena de caracteres. Una vez que he definido las variables, he capturado esas variables que el usuario ingrese por teclado, pues voy a asignar el valor a través de un objeto triángulo 1, en este caso, punto área base altura, que son los valores que voy a pasar hacia el método área que está en la clase principal. Como ustedes ven, aquí me sale un error, ya les voy a explicar el porqué del error. Aquí vamos a ver en la caja de texto del área se va a publicar ese resultado. .set text, ¿qué es lo que voy a publicar? Es decir, lo que me devuelve desde el método, desde la clase principal, el método área. Pero aquí les decía, tengo un problema, que es el objeto T1. El mensaje me dice que no se encuentra el símbolo, la variable. Efectivamente, es porque debemos nosotros instanciar un objeto de la clase triángulo. ¿Cómo hago esto? Simplemente voy a crear un objeto de la clase triángulo. Que se va a llamar T1. Así lo estoy definiendo explícitamente a este objeto. Perfecto, y como ven aquí desapareció el error. Es decir, hemos instanciado un objeto de la clase triángulo para poder ejecutar el método que se encuentra en la clase principal. Eso es todo por ahora.